Muchísimas gracias. Antes de comenzar, Recording in progress. quisiera agradecer a la Sociedad Peruana de Filosofía por la invitación y de manera particular al profesor Rubén Quirós. Creo que con él compartimos la idea según la cual la filosofía, por un lado, debe desarrollarse de manera muy técnica y muy conceptual en las universidades y en los diferentes centros de investigaciones, pero que por otro lado este trabajo solo tiene sentido también si somos capaces de llevar el fruto de esas investigaciones a personas que no son profesionalmente filósofos. Me ha parecido interesante hablarles hoy de la relación entre Freud y Sartre, primero porque, como bien saben, la relación entre el psicoanálisis y la filosofía francesa a lo largo del siglo XX ha sido siempre una relación tal vez como cualquier tipo de relación, es decir, una relación de amor y odio a la vez. Todos los grandes filósofos franceses del siglo XX tuvieron que tomar posición frente al psicoanálisis, ya sea el psicoanálisis freudiano o el psicoanálisis lacaniano. Podemos pensar obviamente en Sartre, en Derrida, en Badiou, al inconsciente estético de Rancière, a Bourdieu, etcétera, etcétera. Pero hay un caso un poquito particular para dos filósofos franceses del siglo XX que son justamente Deleuze y Sartre, porque ellos no solo propusieron una lectura crítica del psicoanálisis freudiano, sino que además propusieron construir un nuevo método o una nueva disciplina muy vinculada con el psicoanálisis. ¿Se acuerdan que es todo el tema de la creación del esquizoanálisis en la obra de Deleuze y de Guattari? Y también, obviamente, es el caso para el autor que nos va a interesar esta noche, que es Sartre, que no solo lo propone teóricamente en el último capítulo de El ser y la nada, sino que además lo puso en acción, lo puso en práctica sobre diferentes autores, ya sea Baudelaire, sea Genet y sea obviamente los 3 volúmenes magníficos sobre Flaubert. Entonces, el punto fundamental para mí es comenzar sobre el tipo de interés que Sartre pudo tener con la psicología a lo largo de su vida. Y en realidad deberíamos decir que el interés de Sartre para la psicología no solo es antiguo, sino que es aún más originario. En el año 1927 presentó su tesis de graduación dedicada al problema del papel y de la naturaleza de la imagen en la vida psicológica. El mismo año, junto con el autor Paul Nizan, tradujo la Psicología General de Jaspers. Y este interés por la psicología nunca se ha desmentido hasta el año 1943 y la publicación de El ser y la nada, ya que en los años 36, 38 y 1940, pues publicó 3 libros: La imaginación, El imaginario y El bosquejo de una teoría de las emociones, pues que son 3 libros que justamente tratan de temas plenamente inscritos en la larga historia de la psicología. Recordarán además que el tema de investigación que propuso Sartre en 1933 para obtener la beca del Instituto Francés de Berlín también trataba de las relaciones de lo psicológico y de lo fisiológico de manera general. Por esta razón, durante los años 30, Sartre había comenzado la redacción de un gran libro que hubiera tenido que llamarse Psuque, que abarcaba la totalidad de su concepción de la vida psíquica humana. Lastimosamente, hoy en día este manuscrito está perdido y solo nos queda el bosquejo de una teoría de las emociones, que tenía que ser el último capítulo de este libro. Pero nadie dispone realmente de la totalidad de este manuscrito. Sobre este camino del interés por la psicología, hubiera sido imposible que Sartre no se encontrara
en algún momento con la obra de Freud y con su psicoanálisis. De hecho, por la apertura de los registros de la biblioteca de la Escuela Normal Superior de París, sabemos hoy en día que desde los años 20 Sartre ya había comenzado ciertas lecturas de Freud. Y sabemos más aún que esas lecturas de Freud fueron tan importantes para Sartre que finalmente no desarrolló su psicología fenomenológica que nos prometía al final del bosquejo por una teoría de las emociones, sino que decidió desarrollar plenamente un psicoanálisis existencial tal como aparece en 1943 en El ser y la nada. Y bien entendemos inmediatamente que el simple hecho de llamar esta nueva propuesta el psicoanálisis existencial, pues es obviamente una suerte de homenaje o como mínimo de lectura crítica a las diferentes obras de Freud a las cuales había podido tener acceso. Bien entendemos por un lado que si es un psicoanálisis existencial, pues es que no se trata realmente del psicoanálisis freudiano, pero por otro lado, entendemos también que si Sartre decidió llamarlo psicoanálisis existencial, es que algo debe tener que ver con el psicoanálisis freudiano. Entonces, en realidad, el psicoanálisis existencial, tal como pretende fundarlo Sartre, tiene puntos de contactos muy importantes con los textos de Freud. De hecho, en las obras de Sartre, cada vez que Sartre va a hablar de Freud, comienza por un inmenso elogio de él y después señala diferentes críticas que le puede dirigir al psicoanálisis freudiano. Y Sartre y Freud convergen como mínimo sobre 3 puntos absolutamente fundamentales. Primer punto de convergencia fundamental de los dos psicoanálisis: el ser humano es un animal significante. Esto es absolutamente obvio en Freud, no necesito regresar sobre esto, pero también se acuerdan que por el simple hecho que Sartre sea fenomenólogo, pues obviamente también toda su filosofía va a intentar delucidar o como mínimo va a intentar describir ciertos sentidos o ciertas significaciones. ¿Se acuerdan que en el texto de Husserl, que se llama La idea de fenomenología, en la 4ª lección, el mismo Husserl dice explícitamente que hacer fenomenología siempre se trata de determinar el sentido o de distinguir el sentido. Por lo que bien entendemos que, por su lado fenomenológico, Sartre también va a llegar a pensar que al final la totalidad de la vida humana y la totalidad de la vida psíquica humana se va a reducir a problemas de significaciones o a problemas de sentidos. Ahora bien, vemos inmediatamente que este primer punto de contacto entre los dos autores es también un punto de separación radical, puesto que este sentido en Sartre siempre se va a pensar a raíz del concepto de intencionalidad, por lo tanto, a partir del futuro, cuando en el psicoanálisis freudiano se va a pensar, tal como lo dice el mismo Freud, a raíz de la intención, una intención que, al contrario de lo que sucede para la intencionalidad fenomenológica, es una intención siempre que nos remite a cierto pasado del sujeto. El segundo punto de contacto muy importante entre ambos autores es la idea según la cual el ser humano se encuentra totalmente en cada uno de sus diferentes conductas. Es decir, que ya no va a existir alguna conducta privilegiada para poder acceder al sentido de un ser humano. Esto, una vez más, es obvio en Freud. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que en la psicopatología de la vida cotidiana
Pues Freud trata de múltiples conductas humanas, lapsus, olvidos, sueños, etcétera, etcétera, que nos llevan siempre a cierta concepción del sujeto. Pues por otro lado, también vamos a encontrar esta idea en el psicoanálisis existencial. Por eso verán, por ejemplo, que cuando Sartre redacta su libro sobre Baudelaire, obviamente analiza sus poemas, analiza su relación con su madre, pero también todas las diferentes conductas de Baudelaire le sirven para intentar describir la totalidad del personaje de Baudelaire. Por eso también analiza su relación con su enfermedad, su relación con el juego, su relación con las prostitutas, su relación con la comida, su relación con el maquillaje, etcétera, etcétera. Con esta idea según la cual no existe conducta humana privilegiada para poder descifrar la totalidad del sentido del animal humano. Y hay un tercer punto de contacto entre Sartre y Freud, que es la idea según la cual el sentido profundo de las conductas humanas no es inmediatamente transparente a la conciencia. Esto, una vez más, es absolutamente obvio en Freud por el mismo concepto de inconsciente, pero también se acordarán que en El ser y la nada, Sartre opera una de las distinciones que es probablemente una de las distinciones más importantes de toda su filosofía, que es la separación entre la conciencia reflexiva y la conciencia prereflexiva, lo que le permite pensar diferentes grados de conciencia, tal como si no estaríamos jugando de manera binaria entre un 1 y un 0, las cosas conscientes, las cosas no conscientes, pero con esta introducción de la conciencia prereflexiva podríamos pensar todo un panel, todo un abanico de diferentes niveles de conciencia. Entonces bien entendemos con esos 3 puntos que en El ser y la nada Sartre comience por una especie de elogio hacia el psicoanálisis freudiano, puesto que va a retomar 3 puntos de él y además 3 puntos absolutamente fundamentales, por así decirlo, casi 3 pilares del psicoanálisis existencial. Sin embargo, también sabemos que si Sartre no retoma el psicoanálisis freudiano, sino que decide construir un psicoanálisis existencial, pues es porque obviamente también tiene críticas muy fuertes contra el psicoanálisis freudiano, de las cuales existen realmente 3 importantes, aunque nosotros solo vamos a hablar esta noche de una. Primero, para Sartre, el mismo concepto de inconsciente es de por sí contradictorio, puesto que eso nos llevaría a afirmar que una conciencia puede ignorarse a ella misma, lo que es para Sartre simplemente imposible. Incluso la conciencia prereflexiva no llega realmente al nivel 0 de conciencia de ella misma. Segundo, para Sartre, una de las fallas o uno de los errores de Freud habría sido de introducir una especie de escisión o una especie de ruptura dentro de la vida psíquica humana entre alguien que censura y alguien que está censurado. Lo que una vez más para Sartre es absolutamente imposible, puesto que para que la censura pueda censurar ciertos deseos y no otros, debe necesariamente conocerlos. Por lo tanto, ¿se acuerdan esta frase famosísima de Sartre? Si la censura existe, debe ser totalmente consciente. Y finalmente hay una tercera objeción que le hace Sartre a Freud, que es la objeción que a nosotros nos interesa esta noche, y es la idea según la cual la inmensa mayoría de las determinaciones significativas freudianas
siempre conllevan algún tipo de sentido sexual. Sexual no en el sentido genital, sino sexual en el sentido muy amplio que ha determinado Freud. Y a esta determinación sexual en el sentido amplio que ha pensado Freud, pues Sartre quiere justamente oponer una determinación ontológica. Una determinación que proviene de lo que Sartre llama, y que vamos a explicar, un acaecimiento absoluto, que es el momento ontológico en el cual surgió la conciencia humana. Entonces, si ven que lo que encontramos de muy interesante en Sartre en sus críticas a Freud consiste en decir que en realidad debemos remontar un poquito más la cadena del sentido, puesto que las significaciones ontológicas son anteriores a las significaciones sexuales en el sentido amplio. Eso lo encontramos de manera muy clara en los diarios de guerra de Sartre, en el diario 5, que son un poquito el borrador o ciertas notas antes de que Sartre comience a redactar El ser y la nada, en el cual Sartre justamente toma el ejemplo del ano y del agujero. Y va a explicar que, para Freud, el niño está obsesionado por todo tipo de agujeros porque existe en él cierta determinación anal originaria de todo agujero. Por así decirlo, el interés del agujero por los niños proviene ante todo de su interés por el ano, por la significación anal del agujero. Cuando Sartre va a intentar construir su psicoanálisis pensando exactamente lo contrario, y va a decir, no es porque hay una obsesión originaria del niño por el ano que va a estar fascinado por los agujeros, sino al contrario, porque existe una obsesión primaria ontológica por los agujeros que el niño, naturalmente, entre todos los agujeros del mundo, también va a estar obsesionado por su ano. Así que si ven, hay una especie de inversión entre la primacía de lo que determina las diferentes significaciones. Significaciones originarias sexuales por un lado, porque la misma construcción del sujeto es una construcción sexual, o determinaciones originarias ontológicas del otro lado, porque en Sartre la construcción originaria del sujeto es una construcción ontológica. Es lo que vamos a intentar explicar hoy. En su carta del 24 de enero de 1940 a Simone de Beauvoir, Sartre explica que su proyecto ontológico es un proyecto de neorrealismo absoluto. Con esto, Sartre quiere decir que en realidad el mundo solo nos puede aparecer a la luz del proyecto que nosotros proyectamos sobre él. Bien es cierto que el ser ahí del mundo no depende de nosotros y no depende de nuestra libertad. Sin embargo, las cosas del mundo no entran en nuestro mundo de manera neutra o de manera ontológica, sino que siempre entran de manera significada, y de manera significada por un proyecto nuestro. Sartre toma un ejemplo famosísimo. Imaginemos que yo me esté paseando por las montañas y que de repente caiga sobre el camino un inmenso peñasco. Pues obviamente mi libertad no puede hacer que este peñasco esté ahí o no esté ahí. Es decir, el ser ahí del peñasco como tal no depende de mi única libertad. Sin embargo, mi relación subjetiva con este peñasco no depende de su ser ahí, porque en realidad, para que el peñasco pueda entrar dentro de mi mundo, debe entrar, por ejemplo, en tanto que obstáculo sobre el camino, o debe entrar en tanto que oportunidad para poder treparme sobre él y tomarles fotos al paisaje. Es decir que
las cosas nunca me pueden aparecer de manera neutra. Siempre me aparecen de manera significada y de manera significada de manera absolutamente subjetiva. Y este es un poquito, este neorealismo absoluto, es un poquito el fundamento del psicoanálisis existencial, puesto que cuando yo proyecto cierta libertad o cuando yo ilumino el mundo a la luz de un proyecto mío para que el mundo me aparezca de cierta manera, también de manera retroactiva, el mundo tal como me aparece dice algo de mí. Por ejemplo, si alguna montaña me aparece como difícil de escalar, pues de manera retroactiva, esto significa que yo había decidido escalarla. De la misma manera, si alguien me parece como una fuerza tremendamente inmensa contra la cual pelear, pues esto me puede de la misma manera revelar algo de mí, puede revelarme el deseo que yo tuviera de pelear contra esta persona y de eventualmente matarla. Por lo que por la misma estructura intencional de la conciencia en Sartre, encontramos dentro del juego de la correlación fenomenológica entre la conciencia y el mundo, un doble juego de significaciones. Por un lado, yo significo al mundo según el proyecto que yo tenga, en este sentido que no existe montaña objetivamente difícil de escalar. Solo me puede aparecer en tanto que difícil de escalar si es que yo tengo el proyecto de hacerlo. De la misma manera, cuando me aparece un vaso, por ejemplo, este mismo vaso de agua que está ahí, pues un vaso nunca me aparece de manera neutra. Me parece como deseable, me parece como lejano, me parece como demasiado cercano a mí. Y todas esas valoraciones a la luz de las cuales me aparece el vaso, pues reflejan la libertad o el proyecto que yo estoy constantemente lanzando sobre el mundo. Por lo que, por un lado, las significaciones me hacen aparecer al mundo y por otro lado, de manera retroactiva, la manera según la cual me aparece el mundo también me dice algo de mí. Entonces, en un primer momento de su fenomenología, podríamos pensar, digo podríamos pensar porque en realidad no es exactamente así, pero podríamos pensar que en realidad todas las significaciones que vamos a encontrar en la filosofía de Sartre son significaciones puramente subjetivas, puesto que cada sujeto, según su propio proyecto, va a significar al mundo que le va a aparecer de tal o tal manera. Es sobre este proceso de significaciones que Sartre se va a encontrar con Freud y sobre todo en el año 1938 en el texto que se llama Bosquejo de una teoría de las emociones. Y hay dos críticas fundamentales que Sartre va a hacer a Freud sobre el mismo mecanismo de la significación. Y esas dos críticas se pueden unificar dentro de una sola crítica que consiste en decir en realidad que Freud permaneció demasiado vinculado con el sistema de causalidad de las ciencias naturales y que lastimosamente siempre las significaciones que él piensa padecen de cierta externalidad. Y es esas externalidades que vamos a ver ahora. Sartre va a decir, debemos distinguir lo que es la teoría analítica de la práctica analítica. Por un lado, existe dentro de la teoría analítica cierta externalidad de las significaciones en lo que todos conocemos como el simbolismo freudiano. Es decir, que se acuerdan que en la obra de Freud, regresaremos sobre eso al final, en la obra de Freud existen ciertas significaciones universales.
Y estas significaciones universales, pues obviamente hace que el mismo proceso de significación escape completamente a la subjetividad y a la conciencia humana, lo que Sartre no puede realmente aceptar. Ahí hay una primera ruptura en el proceso de significación entre Sartre y Freud, puesto que Sartre pensó en un primer momento que las significaciones solo pueden ser subjetivas, cuando Freud, al contrario, mediante el simbolismo, parece decirnos que también existen significaciones, más no hay que llamarlas objetivas, pero digamos colectivas, que son válidas para varios seres humanos a la vez. Sin embargo, si este simbolismo existe dentro de la teoría analítica, este ya no es el caso de la práctica analítica en la cual se opone al simbolismo la asociación de ideas. De hecho, muy pocos psicoanalistas utilizan de manera externa o de manera radicalmente exterior al relato del sujeto este simbolismo, sino más bien van a intentar, dentro de un diálogo con la asociación de ideas, llegar a significaciones subjetivas, significaciones que pueden ser diferentes para cada sujeto. Por lo que existiría en el psicoanálisis freudiano una oposición entre el simbolismo universal y las significaciones subjetivas que surgen del proceso de asociación de ideas. Sin embargo, hace notar Sartre, incluso en el proceso de asociación de ideas, en realidad el proceso de significación sigue siendo exterior al sujeto esta vez en este sentido que ya no pertenecen a la conciencia, sino que simplemente surgen de un proceso radicalmente inconsciente. Por lo que en realidad, cuando podríamos pensar que existe en Freud un balance entre significaciones universales simbólicas y significaciones subjetivas en la asociación de ideas, si pensamos, tal como lo hace Sartre, el sujeto en tanto que conciencia, pues debemos decir que tanto las significaciones simbólicas como las significaciones subjetivas son en realidad absolutamente externas al sujeto. Pero además de oponerse sobre el mismo proceso de significación, también Sartre se va a oponer a Freud sobre el contenido de las significaciones. Podríamos reprocharle a Sartre, y de hecho debemos reprocharle a Sartre, hacer una lectura probablemente demasiada biológica de la obra de Freud. Hoy probablemente podamos hacer lecturas un poco más finas, lecturas un poco más precisas. Sin embargo, también debemos reconocer que esas lecturas demasiadas biológicas de Freud siguen existiendo en la contemporaneidad, por ejemplo, con el libro de Frank Soloway, que se llama Freud, biólogo del espíritu. Entonces, el reproche que le va a hacer Sartre a Freud sobre el contenido de las significaciones es asumir que, en última instancia, todas vayan a remitir al campo de lo sexual en el sentido amplio de la palabra. Ahí, una vez más, tal vez podamos, para ser justos con Freud, notar que probablemente Sartre opera una lectura un poco rápida de Freud sobre este punto, puesto que existen muchos textos en los cuales Freud precisa que no todas las significaciones remiten a consideraciones sexuales, ni siquiera con la palabra sexual entendida de manera amplia. Pero por otro lado, tal vez debamos concederle a Sartre que efectivamente, si bien no todo remite a lo sexual, sin embargo, como mínimo,
todo remite a lo pulsional y que podemos encontrar muchos textos de Freud en los cuales dice que en última instancia las significaciones fundamentales sí remiten al campo de lo sexual entendido de manera muy amplia. Y ahí viene el núcleo, creo, de la oposición entre Sartre y Freud, cuando vamos a tener que decir que toda la oposición de los dos psicoanálisis, la oposición que determina todas las otras oposiciones, pues al final es la oposición entre una concepción pulsional del sujeto y una concepción ontológica del sujeto en el caso de Sartre. ¿Se acuerdan que en los textos de Freud el mismo surgimiento de la vida siempre es un poquito misterioso? Freud no se mete completamente en el problema del surgimiento de la vida. En cambio, sí propone una hipótesis más allá del principio de placer, propone una hipótesis acerca de el surgimiento de la conciencia. Y se acuerdan que en este libro Freud explica que el surgimiento de la conciencia siempre remite a un problema de reducción de tensión dentro del campo de lo inorgánico, ¿ya? Por lo que podríamos decir, a raíz de esta, digamos, regresión, que en última instancia la vida es una especie de différence, en el sentido derridiano de la palabra, de la muerte, ¿ya? Con esta idea que todo el problema va a consistir en siempre intentar hacer bajar la tensión. Pues a este surgimiento pulsional del sujeto responde en Sartre, al contrario, un surgimiento ontológico del sujeto. Y este surgimiento ontológico del sujeto es lo que Sartre llama el acaecimiento absoluto. ¿Se acuerdan de las 4 categorías fundamentales de la ontología de Sartre? El en sí, el para sí, la nada y el ser para el otro. Pues en un primer momento solo existía el en sí, es decir, el ser en tanto es, el ser que no es otra cosa que lo que es. Y dentro de un movimiento de fundación de él mismo, para poder negar la contingencia de su ser, él en sí abrió en él cierta distancia a partir de la cual hubiera sido posible pensar la diferencia entre el ser fundado y el ser fundamento, y dentro de esta distancia es donde se generó por primera vez la nada, ¿ya? Lastimosamente, al surgir esta nada, de esto no ha salido el en sí plenamente fundado por él, sino que al introducir una distancia entre el ser y el ser, pues es en realidad el para sí o la conciencia que ha surgido. De ahí que toda la filosofía de Sartre esté totalmente marcada por el deseo fundamental de todo sujeto, que es un deseo de ser. En última instancia, explica Sartre, todas las conductas humanas están marcadas por este proceso originario de querer autofundamentarse ontológicamente. Todas las conductas humanas están marcadas por el deseo en tanto que deseo de ser. De ahí la fantasía fundamental que existe, que encontramos a lo largo de todo el ser y la nada. Todo sujeto desea ser causa sui, es decir, desea fundarse a él mismo. De ahí la frase magnífica de Sartre, según la cual, en última instancia, para el sujeto humano, ser siempre es querer ser Dios, es decir, fundarse a sí mismo. Y eso permite entender que a lo largo de todo el ser y la nada, vayamos a ver, por ejemplo, que tanto el deseo como el sadismo, como el odio, la indiferencia, el deseo sexual o incluso el masoquismo,
siempre se puedan explicar y siempre se deban explicar a raíz de este deseo ontológico fundamental, que es un deseo de ser. Y esto nos permite explicar que en la filosofía de Sartre, y sobre todo en el psicoanálisis existencial sartreano, siempre van a coexistir dos tipos de significaciones, dos capas de significaciones diferentes. ¿Por qué? Pues porque existen dos tipos de proyectos radicalmente diferentes. Por un lado, existen los proyectos secundarios que cada ser humano va a poder poner en marcha en su existencia según su propia subjetividad, según su propia historia, según sus propios proyectos. Dar tal tipo de examen, desear el poder, querer escalar tal montaña, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, detrás de esos diferentes proyectos secundarios, todos los seres humanos comparten un deseo originario, un deseo determinado justamente por el trayecto ontológico del sujeto, que es el deseo fundamental de ser. Así vamos a encontrar dos capas de significaciones en el psicoanálisis existencial, una capa originaria porque ontológica que comparten todos los seres humanos, el deseo de ser, que va a explicar todas las conductas humanas. Por otro lado, significaciones subjetivas que van a evidenciar la encarnación de este proyecto originario de ser dentro de ciertas conductas individuales. Querer tener un perro en vez de tener un gato, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, si ven que eso, obviamente, nos hace pensar, o esta distinción entre dos tipos de significaciones, nos hace obviamente pensar, y de hecho lo dice el mismo Sartre en El ser y la nada, cuando va a decir, el psicoanálisis existencial articula las significaciones colectivas con las significaciones subjetivas, de la misma manera que Freud articula significaciones que provienen de pulsiones fundamentales y que son significaciones colectivas, con significaciones subjetivas que provienen pues, del pasado de cada uno. Por lo tanto, en realidad podríamos reconciliar Freud y Sartre a la luz de esta existencia de una doble capa de significaciones. Significaciones colectivas fundamentales que provienen de la concepción que cada uno se hace del mecanismo de surgimiento del sujeto, significaciones mucho más individuales que encarnan o que evidencian ese proyecto originario fundamental. ¿Se acuerdan que eso también lo encontramos en Freud con la articulación de lo simbólico y de lo subjetivo? Sé que hay un debate muy importante en psicoanálisis sobre estas significaciones simbólicas universales. No obstante, existen en el texto de Freud. ¿Se acuerdan de hecho que en las diferentes publicaciones que vamos a poder encontrar de la interpretación de los sueños, pues, cada vez que Freud retrabaja la interpretación de los sueños, pues en realidad es para fortalecer en los años 1909, 1911 y 1914, siempre es para fortalecer los capítulos dedicados al simbolismo colectivo o al simbolismo universal. Entonces, este simbolismo, de hecho, existe en la obra de Freud. También lo encontramos reforzado en un pequeño texto, complemento a la interpretación de los sueños, que Freud produjo unos años más tarde, en los cuales dice de manera explícita que uno de los errores fundamentales de los psicoanalistas sería de no tomar en cuenta esas interpretaciones simbólicas universales fundamentales. De ahí también que de vez en cuando Freud rechace la posibilidad
de interpretar los sueños de personas con las cuales no pudo hablar directamente, así que de vez en cuando Freud va a decir, no puedo interpretar el sueño de esta persona con símbolos universales, necesito hablar con él, necesitaría saber cómo él resignifica de manera subjetiva esas significaciones universales. Ese es el caso, por ejemplo, de manera paradigmática, cuando Freud se niega en interpretar los 3 sueños famosos de Descartes. Pero por otro lado, de vez en cuando, por ejemplo, en un libro titulado El sueño en el folclore, Freud sí se atreve a interpretar sueños de personas con las cuales nunca se ha encontrado y que además provienen de lugares geográficos del planeta radicalmente diferente al lugar del cual él viene. Y este proceso simbólico, tal como en Sartre viene de algo fundamentalmente ontológico y originario, el libro de Freud sobre Moisés y la religión monoteísta nos explica de dónde viene realmente. Y Freud dice, esos símbolos fundamentales deben venir en realidad de los momentos más antiguos de la especie humana, del mismo momento en el cual se ha creado el lenguaje. Entonces, eso nos permite entender que en realidad, tal como lo dice el mismo Freud, ese proceso simbólico refleja cierta filogénesis humana. Por lo tanto, en Freud también parecen coexistir 2 niveles diferentes de significaciones. Por un lado, significaciones que todos compartimos, las significaciones simbólicas, que provienen del momento más arcaico de la historia de la humanidad y que nos determinan en tanto que especie humana. Y por otro lado, las significaciones subjetivas que ya no nos determinan como especie, sino como subjetividad, como singularidad. Pues es exactamente lo mismo que sucede en Sartre, puesto que también en Sartre encontramos, poca gente habla de eso porque está justo en el último capítulo del Ser y la Nada, entonces ya implica haber leído las 700 primeras páginas. En el último capítulo del Ser y la Nada, Sartre también va a decir, existen significaciones que no dependen directamente de mi propia subjetividad, sino que son significaciones que dependen ontológicamente del surgimiento del sujeto humano y de la relación ontológica fundamental que podemos tener con el mundo. Y ya con eso cierro. Y Sartre nos da 3 ejemplos diferentes de estas significaciones: lo líquido, lo sólido y lo viscoso. Y Sartre señala que esas 3 significaciones deben ser significaciones ontológicas originarias o significaciones fundamentales, puesto que los mismos niños, dice, parecen sentir la sensación de asco frente a algo viscoso, sin que la cultura o sin que su muy corto tiempo de vida haya podido realmente determinarlos para que subjetivamente sientan cierto asco por lo viscoso. Tal como si todo ser humano, al nacer, sintiera ya este sentimiento de asco por las cosas viscosas, lo que marcaría que son significaciones absolutamente universales. Entonces vemos, y con eso cierro porque ya me pasé mucho del tiempo, con eso vemos que en realidad, a pesar de las múltiples diferencias que podríamos encontrar entre el psicoanálisis freudiano y el psicoanálisis sartreano, en realidad hay algo que les une de manera fundamental y sobre todo hay un punto que nos permite entender en qué se diferencian fundamentalmente. Y este punto pues es justamente la concepción que se hacen ambas del surgimiento de la conciencia. Surgimiento pulsional de un lado,
que va a determinar el contenido pulsional de casi todas las significaciones, tanto simbólicas como subjetivas en el caso de Freud, surgimiento ontológico en el caso de Sartre, que también va a determinar tanto las significaciones ontológicas, universales, mi relación con lo viscoso, lo líquido y lo sólido, así como todas las pequeñas significaciones subjetivas que vamos a encontrar en los diferentes proyectos, que van a estar marcadas todas, absolutamente todas, por este deseo originario de fundarse a sí mismo, por ese deseo originario de ser. De ahí que tal vez podamos entender la frase de Sartre, según la cual lo único que Sartre quiso hacer es construir un psicoanálisis invertido, es decir, conservando casi todo, a una pequeña diferencia que cambia absolutamente todo, y que es que en Freud las cosas siempre están determinadas por el pasado, cuando en Sartre todo está siempre determinado por el futuro. Muchísimas gracias por su atención esta noche. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias, Estefan. Te puedo tramitar algunas preguntas que Sí, han llegado claro. por interno. Sí, un par de preguntas. Claro, claro. La primera, dice, uno de los debates clásicos es, en el siglo XX, es considerar si el psicoanálisis es una ciencia, ¿ya? Y si Sartre consideraba científico al psicoanálisis. Es la primera pregunta. Y la segunda, que efectivamente podría ser cuestionable, el asunto de que el contenido de significaciones, al ser remitido a lo sexual, que parece ser la tesis de Sartre acerca de Freud, ¿no? Efectivamente podría ser muy desproporcionado, pero dice, ¿acaso la tesis freudiana no se basa justamente en eso? ¿No? Ya. Que fundamentalmente es eso, entonces no habría esa suerte de exageración de Sartre, ¿no? Esas son las preguntas que han transmitido. Bueno, comienzo por la segunda pregunta, si me permites. Me alegra porque en realidad pensaba que se me iba a hacer la objeción exactamente contraria. Normalmente la objeción que se suele hacer es que justamente Sartre lee de manera exageradamente sexual a Freud, lo que no se debería hacer de manera tan fuerte. Ahora, bien entiendo lo que dice la persona que hace la pregunta en el chat, porque efectivamente, como mínimo para las determinaciones o las significaciones simbólicas originarias, bien es cierto que ellas siempre remiten, no me gusta tanto decir algo sexual, porque algo sexual se podría confundir con algo genital. Y bien sabemos que en Freud lo sexual no es lo genital. Es decir, mi sexo no es solo mi pene. Mi sexo es mucho más que eso. Por eso yo preferiría hablar de determinaciones pulsionales, es decir, a través tal vez de una lectura un poquito vitalista de Freud, que también se podría hacer, de esta especie de fuerza de vida que a través de la libido nos habita a todos, pero no limitarlo exclusivamente a algo sexual. Y eso más aún se podría justificar con todos los textos. Eso sucede, por ejemplo, tanto en el Introducción al Psicoanálisis, como en el texto que se llama 5 lecciones sobre el psicoanálisis. Freud dice explícitamente que se ha leído de manera exagerada el psicoanálisis freudiano de manera sexual. Y él mismo va a llegar a decir, cuidado, el psicoanálisis no es un pansexualismo. Debemos pensar que hay determinaciones que, si pueden llegar a ser pulsionales, no son necesariamente sexuales. Tal vez debamos distinguir entre lo pulsional y lo sexual. Y eso es lo que Sartre lastimosamente no hace. Pero entiendo la pregunta en el chat, porque efectivamente
Primero, no importa tanto para la tesis de Sartre si las significaciones freudianas son sexuales o son de manera más precisa pulsionales. Pero siento que, para ser justo, para intentar ser preciso, frente a psicoanalistas, deberíamos hablar de determinaciones pulsionales y no de determinaciones sexuales. En cuanto al psicoanálisis y la ciencia, pues paradójicamente, una de las objeciones que Sartre haría a Freud es de haber querido ser demasiado científico, con esta idea según la cual es uno de los reproches fundamentales que le hace Sartre a Freud, que permanece prisionero de la noción de causalidad tal como se piensa en las ciencias naturales. Permítanme explicar eso en 2 minutos. Uno de los puntos epistemológicos, digamos, que realmente le reprocha Sartre a Freud es de seguir pensando que es el pasado que determina el presente, que determina el futuro. Es decir, la causalidad común de las ciencias naturales, según las cuales una causa A pasada determina un efecto B presente. Y es, por ejemplo, pues toda la idea de los traumas infantiles, toda la idea de mi vida, de cómo atravesé los diferentes complejos por los cuales pasé en mi vida. Bien ven que en Freud todo este pasado determina el presente. Uno de los gestos más geniales de Sartre, una de las cosas que me parece más importante para repensar un psicoanálisis existencial, es de lograr entender con Sartre que es el futuro que determina el pasado, que determina el presente. Es decir, no hay una línea etiológica pasado, presente, futuro, sino que el futuro determina el pasado, que determina el presente. ¿Por qué razón? Por la razón siguiente. El pasado, por definición, es lo que ya no existe. Por lo tanto, para hacerlo existir, vamos a tener que traerlo al presente. Pero ¿con qué mecanismo vamos a traerlo al presente? Pues vamos a traerlo al presente a raíz de un proceso de significación, por el simple hecho que dentro de la totalidad de mi pasado yo voy a escoger ciertos elementos que voy a traer al presente y hay otros elementos que no voy a traer al presente. Por lo tanto, es la manera según la cual yo interpreto mi pasado que lo hace realmente existir. Y tomo 2 ejemplos, uno individual y uno colectivo. Como sé que Rubén está mucho en los estudios decoloniales, a ver lo que nos puede contar de eso. Comencemos por el ejemplo individual. Sartre dice, imaginemos que cuando yo era niño, mis padres hayan divorciado y que haya sido un divorcio muy difícil. ¿A qué me determina realmente esto? Pues puede determinarme a 2 cosas radicalmente diferentes. Puede determinarme a no casarme para no reproducir el modelo doloroso que yo vi durante toda mi infancia. Pero por otro lado, también puede determinarme a exactamente lo contrario. Puede determinarme a casarme y a hacer un buen matrimonio que dura para mostrarles a mis padres que era posible hacer durar el matrimonio y que ellos me han hecho sufrir, por lo tanto, para nada. Entonces, si ven que una misma causa pasada puede llegar a determinarnos a 2 conductas presentes absolutamente diferentes. A lo cual Sartre diría, pues si una causa puede determinar 2 efectos radicalmente contrarios, pues significa que esta causa no causa absolutamente nada. No es la causa de absolutamente nada. Por lo tanto, hay que pensar las cosas de manera diferentes. Y Sartre dice, es según yo quiera casarme o no en el futuro, es decir, según mi proyecto, que yo voy a interpretar mi pasado de cierta manera para poder justificarme mi decisión. Si yo he decidido casarme, voy a interpretar el divorcio de mis padres de tal manera
que esta interpretación o esta resignificación de su divorcio me permita justificar el matrimonio. Al contrario, si yo decidí nunca casarme, voy a interpretar el divorcio pasado de mis padres de tal manera que me justifique no casarme en el futuro. Pero si ven que en realidad las causas pasadas o la fuerza eficiente del pasado solo existe a la luz de significaciones futuras. El pasado de por sí, para Sartre, no tiene ninguna fuerza. Solo adquiere fuerza a medida que lo vayamos interpretando. Y es a raíz de esta interpretación que va a tomar cierta fuerza en el presente. Pero en realidad esta interpretación está completamente determinada por mi deseo futuro. Tomo el ejemplo colectivo para un poquito provocarle a mi amigo Rubén. Si yo soy peruano, ¿cómo voy a interpretar la colonización española? La colonización española forma parte del pasado colectivo del país. ¿Cómo la vamos a interpretar? ¿O qué vamos a hacer con ella? Pues si ven que hay dos maneras, como mínimo, dos maneras radicalmente de interpretarlas. Podríamos proyectar cierta luz sobre el pasado del Perú que nos permita trabajar muchísimo, deshacernos de todos los vínculos que tenemos con la Unión Europea para salir adelante y mostrarles que somos capaces de crear un gran país sin ellos. En este sentido, el trauma o la violencia de la colonización nos hubiera servido para construir un nuevo país. Pero también podemos interpretar históricamente la colonización de manera exactamente contraria. Podemos imaginar interpretar la colonización de tal manera que eso nos lleve, al contrario, a hundir aún más al país. Pero si ven que la colonización de por sí, tal como el divorcio de los padres, solo existe a la luz de una lectura futura que vayamos a hacer de ella. Por hecho de eso, todos los historiadores conocen esto. No hay libro de historia neutro. No hay lecturas neutras del pasado. Todos sabemos que las lecturas del pasado siempre están determinadas. ¿Y están determinadas por qué? Pues están determinadas por el proyecto futuro que tenemos. Si yo quiero restablecer la monarquía en Francia, pues voy a tener cierta lectura de la Revolución Francesa. Si yo quiero, al contrario, establecer el comunismo en Francia, voy a tener otra lectura de la Revolución Francesa. Y de cierta manera es todo lo que nos está diciendo Sartre también al nivel individual. Mi pasado solo me puede determinar si yo lo leo de tal manera que él me determine en este sentido o en otro sentido. Por lo tanto, y eso es otra ruptura fundamental que va a existir entre Sartre y Freud, cuando Freud siempre va a intentar dilucidar el problema del por qué alguien actúa de esta manera, por qué alguien está triste, por qué alguien no quiere casarse, etcétera, etcétera. Pues como todo el psicoanálisis existencial está proyectado sobre el futuro y no sobre el pasado, nunca se va a hacer la pregunta del por qué, sino se va a hacer la pregunta del para qué. Por eso, por ejemplo, el psicoanálisis existencial le va a preguntar a alguien ¿para qué estás triste? ¿Cuál es el proyecto que tú tienes en el mundo que hace que de manera retroactiva el mundo te aparezca en tanto que ambiente triste? Cuando tú sufres, pues Sartre siempre te va a preguntar ¿para qué sufres? ¿Cuál es el proyecto que tú tienes en el mundo para que de repente tu sufrimiento te aparezca en tanto tal? Y Sartre toma un ejemplo interesante que es el ejemplo de una rebelión de obreros en Francia en el siglo XIX y dice, escuchen bien porque ese es el núcleo del núcleo, dice,
no es porque esos obreros vivían dentro de condiciones escandalosas que decidieron cambiarlas y que por lo tanto hicieron la revolución. Es exactamente lo contrario. Es a partir del momento en el cual la revolución les apareció a estos obreros como un proyecto futuro posible que se dieron cuenta que estaban viviendo dentro de condiciones insoportables. Porque en realidad no hay condiciones de vida objetivamente insoportables. Lastimosamente, la humanidad tolera y acepta condiciones de vida absolutamente insoportables. Pero a partir del momento en el cual alguien decide salir de esas condiciones, es cuando le van a aparecer en tanto que insoportables. Alguien a quien sus condiciones de vida le aparecen como insoportables, es porque de cierta manera ya dio el primer paso necesario para salir de ellas. El problema son las personas a las cuales sus condiciones de vida simplemente les parecen naturales, les parecen ser lo que son. Entonces, si ven que siempre hay esta ruptura muy importante entre qué tipo de causalidad vamos a aplicar a los dos psicoanálisis. Y Sartre piensa que Freud permaneció lastimosamente en la causalidad de las ciencias naturales. El pasado o mi pasado determina mi presente. Cuando Sartre va a pensar que es mi futuro que proyecta cierta luz sobre el pasado que me permite actuar de cierta manera en el presente. Es una lectura de la causalidad, creo yo, para pensar la mente humana mucho más fina, mucho más compleja. No sé si con esto sí respondí claramente. Yo creo que sí, Estefan, y también, bueno, la casi provocación que me has hecho para el tema de qué hacemos, ¿no? Recordemos que en América Latina a veces la propia proyección suele ser homogenizante, tanto cuando se lee desde dentro como desde fuera, ¿no? A veces los códigos o la forma como se codifica América Latina está atravesado pues, más por proyecciones, incluso por agendas políticas, por imaginarios, por deseos, que por lo que es la realidad. Y suele tener esto pues, consecuencias graves, porque o se romantiza, ¿no? Se idealiza a tal nivel que uno se sorprende de que el tiempo se ha detenido, ¿no? Es como si estuvieras ante un universo idílico, un paraíso extraviado, ¿no? O ante situaciones también que crean estereotipos y perfiles no compatibles pues, con la humanidad, porque es como si fuera una zona de batalla perpetua, ¿no? Efectivamente, lo que tú bien indicas nos da algunos escenarios retadores para aquellos que estamos trabajando de los asuntos de las ópticas decoloniales, por ejemplo, ¿no? Que tiene efectivamente por lo menos una posición en la que en el juego de la mesa global de los conceptos se introduce como parte del debate, ¿no? O sea, es casi un reclamo de ser interlocutor, ¿no? En una mesa en la que no hayas invitado normalmente las negociaciones de índole conceptual o filosófica. Entonces es una autoinvitación. ¿No? Entonces, en ese sentido, la pregunta se ve mucho más interesante, ¿no? Porque hay una participación distinta, porque hay una movida, un desplazamiento de ser objetos de estudio a ser luego sujetos que más piensan, ¿no? Entonces la filosofía tiene ese rol de la forma como la óptica decolonial lo entiende, ¿no? Entonces ese sentido creo que sería interesante de repente conversarlo más adelante, pero sí me gustaría responder brevemente a tu interesante desafío, ¿no? Estefan, no sé si tienes algo que decir finalmente para despedirte, ¿no? Bueno, primero quiero agradecerles a ti, Rubén, de manera particular y a la Sociedad Peruana de Filosofía por haberme recibido esta noche. O sea, espero poder colaborar más a profundidad con ustedes y también espero haberles despertado el interés en volver a leer a Sartre.
porque en realidad, bueno, Sartre conoció un momento muy importante de fama mundial hasta los años 70, digamos, después de mayo del 68. Son otros filósofos que surgieron para taparle un poquito a Sartre, y pienso que hoy, después del fanatismo sartreano y después del odio a Sartre, podemos por fin leerlo de manera más tranquila. Volver a leerlo de manera más razonable, con la distancia necesaria que debemos siempre tener con los filósofos. Entonces era sobre todo para invitarles a volver a leer a Sartre. Y es un recordatorio muy fuerte porque los años 60 y 70 en Perú, la comunidad intelectual de diversas disciplinas leían muy aplicadamente a Sartre, ¿no? Seguro algunos por razones políticas o algunas razones estéticas, digamos, Sartre, como sabemos, ha coqueteado con diversos rubros, digamos, de explicación del mundo. Y aquí hay un caso muy emblemático, ¿no? Mario Vargas Llosa, ¿no?, se autodenominaba el sartrecillo valiente, ¿no? ¿Por dónde? Entonces, en los años 60, pues, hay un Vargas Llosa, digamos, las antípodas de lo que es ahora, ¿no? Vamos a decir, Vargas Llosa ha seguido mucho la famosa frase decimonónica: nada del humano le es ajeno, ¿no? Yeah. Entonces, en su caso, ninguna ideología le ha sido ajena tampoco, porque ha pasado de un lado a otro lado, ¿no? Pero sí, muchos intelectuales leían con cierta facilidad, algunos con mayor respeto, algunos con mayor allanamiento, y algunos con mayor espíritu crítico, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, mucho Salazar Bondi, que es un filósofo latinoamericano importante, lo leía, prefería más a Camus que a Sartre, ¿no? Recordemos que entre los existencialistas había que tomar partido, ¿no? Él tomó partido por Camus, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay una necesidad, creo, de volver a este maestro, ¿no? A este gran maestro, además con libros tan retadores, ¿no? Todavía en la dramaturgia latinoamericana, que alguna vez también tuvo importancia, ¿no? Justamente por estas claves de lectura comprometida, ¿no? Que tenía Sartre, y un teatro que estaba muy en discusión con el teatro de Brecht, por ejemplo, ¿no? Entonces en América Latina tenía esta suerte de teatro sartiano, que es un teatro muy duro, muy intenso, ¿no? En la que la idea es el personaje fundamentalmente, ¿no? Sí, creo que es claro, ¿no? Que podamos volver a Sartre leyéndolo de otra manera, ¿no? Ya con tú dices muy bien, con la distancia, con los parricidios múltiples que ha tenido. Exacto, ¿no? Sí. Además, sí, ¿no? Y también con su brillante juego, ¿no? Biográfico con Simone de Beauvoir, ¿no? Que es otro de los momentos más lúcidos y más extraordinarios, digamos, de la filosofía francesa, ¿no? Entonces, ahí hay un baguette por rebanar, sí, literalmente. Sí, ¿no? Sí. Y además, o sea, hay también este punto interesante que no se ha trabajado mucho, que es el tema justamente del psicoanálisis existencial. Porque frente a los ataques brutales que está recibiendo ahora mismo el psicoanálisis, ya sea por las diferentes neurociencias, por la farmacología, o sea, por todo este campo, pues tal vez debamos volver a plantear otro tipo de psicoanálisis. Y si bien el psicoanálisis sartreano probablemente no sea el mejor psicoanálisis desde el punto de vista clínico, pues como mínimo, de manera conceptual, valdría la pena volver a plantearse muy seriamente los conceptos del psicoanálisis existencial. Sí, eso nos daría un horizonte distinto, porque en algunas partes de América Latina, efectivamente, actualmente ha recibido ataques muy feroces, ¿no? Sí. O sea, los conductistas lo habían ya a mitad del siglo XX despedazado, pero ha resistido, ¿no? Entonces, y en América Latina algunos núcleos urbanos sí son casi una forma cultural del psicoanálisis, ¿no? Exacto, No solamente como herramienta, sino como modo de vida incluso, ¿no? Sí. Entonces sería interesante conversar. Si que Estefa estás invitado, muchas gracias. Pronto, sabes que hemos tenido en
Perú, en Lima, ¿no? En San Marcos en particular, y sé que tú eres felizmente muy generoso con tus conocimientos, tomo la palabra para volver a tenerte Sí, sí, sí. pronto y conversar un poco de estas cosas que de verdad son fascinantes para nosotros y necesarios, ¿no? Hagamos ¿Ya? un seminario Sartre. Y solo si me permites también este último punto importante, también rescatar un poquito a Sartre para rescatar el sujeto. En esos tiempos oscuros, en esos tiempos políticos oscuros que se nos vienen encima, tal vez debamos pensar muy seriamente en rescatar el sujeto o repensar el sujeto para no caer otra vez en catástrofes políticas. Sí, 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 efectivamente, ¿no? Yo creo que por ahí recojamos ese guante filosófico y te comprometo para un seminario sartreano de repente con la sociedad peruana, ¿no? Cuenta conmigo. Sería fabuloso armar. Cuenta conmigo. Te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente. Además, cuando la sociedad peruana muchos eran sartreanos. Tú eres Francisco Miropelsada, ¿no? que era un lector asiduo de Sartre, ¿no? Lo difundió mucho en Perú. Uno de los fundadores justamente de la Sociedad Peruana de Filosofía, gente que leía curiosamente a esta ontología, ¿no? De lo real y ideal, que era un debate clásico, digamos, en los años 50 y 60, ¿no? Que son los fundadores de nuestra sociedad. Es que estamos hablando de un regreso a los propios conceptos en la que hemos discutido la ontología aquí, la Sociedad Peruana de Filosofía. Cojo tu invitación, tu oferta para hacer la invitación públicamente, hacer un seminario sobre Sartre. Cuenta conmigo. Dale, te mando un abrazo inmenso. Igualmente. Merci beaucoup. A vous. Merci beaucoup.